Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, es un honor darles la bienvenida a un nuevo desayuno de consulta. Hoy recibimos con mucho gusto a los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio: Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto. Les agradecemos especialmente por estar aquí esta mañana y por compartir con nosotros sus ideas y propuestas. Queremos expresar también nuestro profundo agradecimiento a las empresas que hacen posible este evento y que apoyan de manera continua las actividades de la Cámara Española: BBVA, DISA, Espina, Indra, Montelecnor, Movistar y Santander. Su compromiso y respaldo son fundamentales para fomentar el diálogo y la reflexión en estos espacios. A continuación, solicitamos nos dirija la palabra al presidente de la Cámara Española, Alberto Charro. Muchas gracias, Daniel. Es la voz de la Cámara. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. El interés del evento de hoy, pues yo creo que se demuestra con la cantidad de personas que han tenido la delicadeza de acompañarnos hoy y con la cantidad de medios de comunicación que están presentes, y no es para menos pues por la categoría de los invitados que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que la Intendencia de Montevideo pues es una de las instituciones más importantes de la República Oriental del Uruguay y bueno, merece la pena estar muy atentos a todo lo que proponen los candidatos, porque nos va a acompañar, nos va a definir durante los próximos 5 años en la Intendencia, ¿no? O sea que muchísimas gracias a los candidatos también por venir, Mario, Verónica, Salvador. Y bueno, y un comentario tengo que hacerlo, en especial a Mario Vergara, porque Mario fue quien inauguró los desayunos de consulta de la Cámara de Comercio en 2005, cuando eras subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hace 20 años. Qué jóvenes éramos, ¿eh? No tan guapos, pero bastante jóvenes. Con lo cual, pues bueno, es un placer tenerlo aquí 20 años después, en primera línea, ¿no? Y activo y trabajando para, bueno, pues para, como los otros candidatos también, con la intención de mejorar la vida de los montevideanos, ¿no? Y bueno, la Cámara es mucho más que una Cámara de comercio, ¿no? Yo creo que España y Uruguay comparten muchísimas cosas. Lo primero que comparten es la genética, ¿eh? Todos de alguna manera en Uruguay tenemos descendencia, pues si no es un padre, un abuelo, un bisabuelo, etcétera, europea seguro y española en gran medida, ¿no? Y eso hace que compartamos muchos valores. Yo creo que esa es la base de compartir valores. España y Uruguay, Uruguay y España son muy similares en su forma de pensar, y eso hace que tengamos muchísimas similitudes en los valores que defendemos, sea cual sea la ideología, pero el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos son elementos que están muy presentes tanto en Uruguay como en España, transversalmente en todos los gobiernos de las democracias de ambos países. Y bueno, eso se refleja después, por supuesto, en el cariño, en la cooperación española en Uruguay. Yo creo que es muy importante. En las empresas españolas en Uruguay y uruguayas en España. En Uruguay hay más de 100 empresas españolas trabajando, creando empleo, colaborando, y muchas de las marcas españolas pues son como marcas intrínsecamente uruguayas. A ver si sorprende a alguien y tal marca, y eso, son españoles, pues no sabía. Y eso la verdad que es el mejor orgullo, el mejor piropo que le pueden decir a una empresa como las que formamos la Cámara, que realmente estamos en Uruguay de forma estructural y para quedarnos siempre, pues el que nos consideren de aquí pues es lo mejor que nos pueden decir, ¿no? Y luego también en las personas, Hay 70.000 españoles que viven en Uruguay, Estamos todos pastoreados por nuestra cónsul general, a quien agradezco su presencia hoy aquí. Pero hay 33.000, lo último que leí, uruguayos en España, ¿no? Lo cual es significativo, porque es una presencia muy grande. Uruguay es el país donde, es un ratio muy raro decirlo, es en donde más españoles per cápita hay en el país. También Uruguay es el país que recibe más inversión española per cápita del mundo.
O sea que las relaciones realmente son enormemente cercanas. Entonces, bueno, todo esto... Bueno, pero buenas. No creo. Si estamos aquí no será cierto. Y bueno, eso para reflejar de dónde surge esta Cámara, que no es solo una Cámara de Comercio, sino es una Cámara sobre todo de personas y un espacio de diálogo donde, bueno, pues una vez más queremos ayudar a que se expresen las ideas, a que se expresen los compromisos, a que haya información, a que haya transparencia y a partir de ahí, pues, que gane él o la mejor. Pero nosotros encantadísimos de tenerles hoy aquí. Y bueno, cedo la palabra a Carlos, nuestro... Siempre te digo ministro consejero, pero te sirve. Y bueno, Daniel, muchísimas gracias a todos por su presencia hoy aquí. Gracias, presidente. Y como decía Alberto, invitamos al ministro consejero de la Embajada de España, Carlos Domínguez, a que nos dirija la palabra. Muchas gracias y buenos días. En nombre de la Embajada de España y en nombre del embajador que hoy se encuentra acompañando a nuestra secretaria de Estado, viceministra para Iberoamérica, que acaba de llegar a Montevideo para 3 días, por eso no puede estar hoy aquí. Quiero felicitar a la Cámara una vez más por esta iniciativa de los desayunos de consulta y agradecer también a los candidatos por su disponibilidad y por la transparencia en sus programas políticos, que en nuestra opinión es una parte indisoluble, una parte intrínseca de la calidad democrática de Uruguay, ya que el presidente de la Cámara me ha dado pie. Diré que si en el 2005, hace 20 años, fue el primer desayuno de consulta con el candidato Mario Vergara, yo estaba recién llegado a Uruguay en ese momento, en mi primera reencarnación, mi primera vez que estuve destinado aquí. Ahora repito, y como siempre aclaro, no es un castigo, es porque he querido volver. Bien, hace poco tuve la oportunidad y tengo que decir el honor de participar en los eventos de la transmisión de mando presidencial, acompañando a una muy importante delegación española, muestra de la importancia que España concede a la relación bilateral con Uruguay. Y claramente en esos actos de transmisión de mando, una impresión que se llevaron todas las delegaciones extranjeras es realmente el alto nivel de la democracia uruguaya, el alto nivel del respeto por una transmisión de mando presidencial leal entre una administración y otra, y realmente un ejemplo, no solo en la región, sino, como repetía a menudo nuestro embajador, realmente muy fuera de la región y muy lejos de la región. Además, en este año especial se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en Uruguay. Creo que es un desafío y un reto que tenemos que tomar, de mantener esa calidad sin desfallecer, igual que se valoró en ese momento, hace 40 años, lo que significó recuperar esa democracia. El pluralismo entre partidos y dentro de los partidos forma parte de esa calidad democrática, y es por lo que hoy estamos aquí y escucharemos con muchísima atención a los candidatos que nos van a presentar hoy sus programas, lo que tienen en común y lo que tienen en distinto de especial. Desde ya les felicito y les agradezco su disposición hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Antes de dar inicio a las exposiciones, les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del WhatsApp al número 094 33 13 13. Y ahora sí, renovamos la cálida bienvenida a nuestros invitados de esta mañana.
Toda la atención a Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto. ¿Está topado? Bien de bien. Bueno, es un gustazo estar acá, por supuesto, ¿no? Ya ellos recordaban que hace 20 años se inauguraba esta instancia de desayunos y me tocó a mí hacerlo y debo decir que después de 20 años es un poco extraño venir a la Cámara Española y no tener a Carmen Miranda, ¿no? Realmente era el hilo conductor de todos estos 20 años que, bueno, felizmente para ella, hoy tiene una vida más apacible con su retiro, pero que y dejó los sofás nuevos, que es importante. Pero bueno, quería tener ese recuerdo porque evidentemente siempre fuimos cálidamente recibidos y Carmen era un puntal muy importante en eso. Vamos de cara a una elección departamental, parte de un largo proceso electoral que tiene el Uruguay. Y que se desarrolla dentro de los cánones y los carriles que la democracia uruguaya tiene, ¿verdad? De diálogo, de discusión, de debate, pero de respeto, de intercambio. Y hay que tener un contexto para esta elección. Y el contexto principal, obviamente ustedes lo conocen, es que ha habido un cambio en la orientación de gobierno. Después de 15 años en que había gobernado el Frente Amplio, tuvimos 5 años de gobierno de la coalición y ahora la ciudadanía optó nuevamente por colocar al Frente Amplio en el gobierno nacional y es ineludible que eso es parte del contexto que tenemos en el debate de esta campaña. Las campañas pasan, o sea, vamos a tener discusiones, vamos a tener debate de ideas, vamos a tener ahí rifirrafes con algún candidato, sí, cómo no. Vuelvo a decir, dentro de los carriles del respeto. Pero las campañas pasan y lo que nos tiene que importar después es lo que tenemos que hacer estando en el gobierno departamental. A mí me gusta arrancar diciendo de que nosotros estamos orgullosos de Montevideo. Montevideo es un departamento, no solo una ciudad, un departamento que cuando uno mira revistas internacionales, rankings internacionales, está en lugares de privilegio por su calidad de vida y por un montón de características. Y eso nos hace sentir bien, porque claramente es su gente la que de alguna manera pauta lo que es vivir en Montevideo. Hay muchas cosas que han mejorado en Montevideo en todos estos años. Hay muchas cosas que impactan sobre una mejor Montevideo, no solo desde lo hecho desde el gobierno departamental, sino desde los gobiernos nacionales. Y está claro que hay una percepción general de las actividades de la Intendencia en todos estos años, que en general es positiva, porque si no, no se explicaría por qué, según casi todos los sondeos, el Frente Amplio va camino a ganar la elección departamental por 8ª vez consecutiva. Es porque en general hay un nivel de satisfacción con la forma en que se gobierna y con muchas de las actividades, tareas y resultados que se tienen. La Intendencia de Montevideo hace de todo. Hace cosas que las otras intendencias no hacen, como por ejemplo el saneamiento, que en Montevideo es responsabilidad de la Intendencia y en todos los otros 18 departamentos es responsabilidad de la empresa pública de OCE. Y Montevideo tiene 90 y pico % del territorio con saneamiento. Pero además tiene actividades, por supuesto, vinculadas al ambiente, a la limpieza, a los residuos, a un Montevideo cada vez más verde. Tiene responsabilidades en la movilidad, en el tránsito, en la viabilidad, en la calle. Tiene responsabilidades en la iluminación de la ciudad, pero también tiene responsabilidades en materia de espacios públicos, de políticas culturales, teatros, museos, botánico, vivero, en políticas sociales, que uno
si diseñara el mundo de cero hoy, capaz que diría, bueno, no, las políticas sociales las tiene que hacer el gobierno nacional, pero la realidad y la historia marcan que la intendencia tuvo que volcarse a desarrollar políticas sociales porque en varios momentos relevantes de la vida nacional, bueno, en ese sentimiento de que el gobierno nacional de repente no estaba a la altura de las necesidades para atender a aquellos sectores más carenciados de la población, la intendencia cumplió su rol. Pienso en la crisis del 2002, pienso en la pandemia. Tenemos el desarrollo de políticas en muchas otras áreas, que digo siempre un poco en broma, que llega hasta la necrópolis, ¿sí? Y sobre las policlínicas, también uno podría pensar en un mundo que arrancara hoy, quizás todo el tema de salud en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Bueno, también ahí hay una razón histórica por la cual la Intendencia desarrolló policlínicas, principalmente en los barrios más vulnerables, y que son de las cosas mejor evaluadas por la población. Hay desafíos en todas estas áreas, hacerlo mejor sin duda. En el caso de las policlínicas, por ejemplo, tener un vínculo más intenso, más articulado con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero en general todas estas cosas tienen una valoración positiva por parte de la población. Pero como todos mirados de cerca tenemos nuestras imperfecciones, ¿sí? También hay áreas en las cuales la ciudadanía marca una percepción deficitaria. Ni que hablar que el tema 1, que es un poco la vedette de discusión de campaña, porque a veces las campañas en general no van por todo lo que funciona, sino más bien por las cosas que tienen problemas. Está el tema de la limpieza de la ciudad, del manejo de los residuos, de la basura, que tiene múltiples facetas. La primera es que es un problema cada vez más grande, porque cada vez más generamos más residuos en volúmenes muy importantes. En los últimos 2 años, el aumento en la cantidad de residuos en Montevideo fue de más de 150.000 toneladas. Hoy Montevideo procesa entre un 60 y un 70% más de basura que hace 20 años. Pero además está claro que no se ha dado con la tecla como para resolver integralmente el problema. Hay cosas para renovar en la ingeniería, no solo en la ingeniería de la recolección de residuos, que es un poco lo más visible, que tienen que ver con ineficiencias del lado de la Intendencia, sí, también tiene que ver con otros problemas que van más allá, como el tema de la situación social que impacta sobre este tema, de lo cual la Intendencia no se desentiende. O sea, no decimos esto no es problema de la Intendencia, al contrario, pero no es solo de la Intendencia. Obviamente hay muchas áreas del gobierno nacional que tienen que estar involucradas para resolverlo. También cambios de hábitos y culturas que tenemos que impulsar para el manejo de los residuos, como se dice en la jerga, en origen, o sea, en la casa, en el comercio, en la empresa, con la clasificación de lo reciclable, de los residuos orgánicos para el compostaje del resto de la basura. Hábitos de cuándo sacamos la basura, cómo, en lugares donde hay que cambiar el mecanismo de recolección aprendiendo de experiencias exitosas, como el caso de la Intendencia de Canelones. Pero siempre sobre la base de entender que Montevideo es un departamento muy heterogéneo, y por lo tanto no existe una única ingeniería de recolección de residuos que sea óptima en todas partes. Lo que se ha hecho en Canelones con los contenedores intradomiciliarios es hábil para hacerlo en muchos barrios y zonas de Montevideo. Sí, de hecho ya hay alguna experiencia en Santiago Vázquez, en Abayuá. Pero de repente en barrios con edificios, con cooperativas, con mucha más densidad de población, eso no es lo más útil, lo más efectivo. Y habrá que seguir impulsando los bolsones que separan lo reciclable del resto de la basura. En otras áreas, como en Montevideo rural, serán otros mecanismos. En fin, nosotros en particular, pasado mañana, el jueves, vamos a estar presentando un plan integral y más detallado vinculado al tema residuos, que es claramente la mayor preocupación de la ciudadanía montevideana hoy.
Y en segundo lugar, pero lejos, entre comillas, está el tema de la movilidad y el transporte. También en ese tema tenemos un desafío cada vez más grande, porque ya hace muchos años que Montevideo recibe más de 20.000 automóviles nuevos por año. Leía el otro día que a principios de siglo un 16% de la gente tenía auto y hoy eso ronda el 50%. Por lo tanto, tenemos un problema importante que tenemos que abordar, sí, con medidas puntuales y demás que ayuden a mayor agilidad en la movilidad urbana, pero que ya no alcanzan con tapar baches, entre comillas. Hay que ir a algunos proyectos ambiciosos de envergadura que apunten a un cambio más sustancial en la movilidad. No es casualidad, primero, que ya no se hable de la movilidad montevideana, sino de la movilidad metropolitana. Y por lo tanto, en esos proyectos importantes estará involucrada la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, eventualmente la Intendencia de San José, el Gobierno Nacional. Y segundo, no es casualidad que ya haya proyectos sobre la mesa con estas características, que hay que estudiarlos en su aspecto técnico, su aspecto financiero, en su implementación, en su viabilidad política. Uno puede tener ideas fantásticas, pero si va a tener 4 años, media ciudad levantada, sabemos que eso genera dificultades de viabilidad. En fin, estos son como los dos temas vedette, digamos, de la campaña electoral, pero que después se suman a toda la otra cantidad de tareas que el gobierno departamental realiza usualmente y que va a seguir realizando en lo posible cada vez mejor. Nosotros tenemos como Frente Amplio el desafío de dar continuidad a lo que fueron 7 administraciones que han cambiado la realidad del departamento. Tenemos un programa común. Es una característica del Frente Amplio que más allá de que haya varios candidatos, hay un eje de objetivos y de orientaciones a la cual todos nos tenemos que ceñir, que es ese programa común, y que es lo que ayuda a sintetizar en unidad la diversidad que tiene nuestra fuerza política. Y bueno, y después también, siempre en esas orientaciones siempre habrá márgenes para que cada uno le imprima su prioridad, le imprima su talante, le imprima sus características en base a su experiencia, a su trayectoria, a su impronta. En ese sentido estamos convencidos que con Salvador, Verónica y quien habla a la cabeza, el Frente Amplio va camino a obtener su 8º triunfo en el gobierno departamental, pero sobre todo a continuar la responsabilidad de gobernar un departamento hermoso como es Montevideo. Yo lo dejo por acá porque podríamos seguir, pero se nos va de desayuno a almuerzo y no es la idea. Muchas gracias. Ay, qué difícil. Qué difícil, qué difícil. Está difícil esa, no creo que pase. Bueno, agradecerle a la Cámara Española de Comercio, primero que nada, por generar esta instancia en la que los tres podamos compartir nuestras visiones en torno al programa del Frente Amplio, y va a ser difícil no repetirnos. Mi idea era poder conversar con ustedes de lo que significa para nosotros revolucionar Montevideo. Y estructuré la presentación en esos 3 puntos: nuestro proyecto para Montevideo, en segundo lugar, nuestros énfasis programáticos dentro del programa del Frente Amplio, y en tercer lugar, brevemente contarles algo de cómo entendemos se deberían pensar las inversiones de infraestructura para Montevideo. Y si tuviera que definir nuestro proyecto para Montevideo en pocas palabras, diría que es un proyecto inclusivo, adaptado a los desafíos del siglo XXI y participativo y democrático. Inclusivo refiere a que nuestro proyecto asume que los derechos que tenemos consagrados en las normas requieren de políticas públicas que permitan que las personas puedan ejercer esos derechos. Y desde los gobiernos, nuestro principal desafío es cómo aseguramos, a través de esas políticas públicas y las acciones, el acceso a bienes y servicios y el ejercicio pleno
de los derechos para todas y todas. Derechos sin políticas que aseguren condiciones materiales para su ejercicio son privilegios que quedan restringidos a quienes pueden ejercer, a quienes tienen recursos para ejercer esos derechos. La inclusión es precisamente hacer realidad mediante las políticas a los derechos. Nuestro proyecto es adaptado a los desafíos del siglo XXI precisamente porque entiende que los gobiernos, y en particular el gobierno departamental junto a los municipios en Uruguay, son los que están más cerca de los problemas de la gente y tienen que pensarse de manera amplia. Restringir la acción de los gobiernos departamentales a funciones mínimas es una mirada que atrasa, que ya ni siquiera es del siglo XX, yo diría que es del siglo XIX. No podemos pensar en un gobierno departamental que no tenga políticas fuertes de planificación urbana, que guíen desde lo público hacia dónde y cómo crece la ciudad y el departamento. No podemos pensar un gobierno departamental que se desentienda de la cultura, lo planteaba Mario, ¿no? De la producción de bienes culturales, de acceso de las personas a esos bienes culturales y de la forma en que esa cultura genera identidad. Tampoco podemos pensar un gobierno departamental que se desentienda de que existe discriminación y no promueva derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las niñeces, de las adolescencias, de las personas afro, de los migrantes y de las personas mayores. Es impensable para mí un gobierno departamental que sea omiso en asistir a los más vulnerables cuando sufren acoso, discriminación y violencia en la sociedad. No podemos pensar tampoco en un gobierno departamental que se desentienda de la situación social de los montevideanos y las montevideanas, de sus problemas para acceder a alimentos, de sus problemas para el acceso a la salud, y ahí la red de policlínicas de Montevideo tiene un rol muy importante. Las ciudades del siglo XXI se ocupan de todos estos asuntos, aparte de la movilidad y de las infraestructuras, porque las ciudades y la vida de las ciudades es algo que va mucho más allá del mantenimiento de una infraestructura. Y nuestro proyecto también es participativo y democrático. El mundo nos está mostrando de la manera más brutal que cuando la política se aleja de la gente, cuando produce alienación, nada bueno pasa. Si desde los partidos y sobre todo de los gobiernos no damos sentido a la democracia a través de la participación que acerque a las decisiones políticas a las personas, el resultado siempre es el autoritarismo. De diferentes formas, con diferentes ideas y diferentes caras, pero autoritarismo y violencia al fin. ¿Y por qué nosotros le pusimos a nuestro proyecto Revolucioná Montevideo? El Frente Amplio, cuando llegó al gobierno en los 90, revolucionó la forma de gobernar el departamento. El proyecto del Frente Amplio cambió de manera radical a Montevideo, tanto en ciudad como departamento. El gobierno departamental de Tabaré y los dos gobiernos de Arana mostraron el mejor Montevideo. Los gobiernos de Ricardo, luego Ana, Daniel y Carolina siguieron introduciendo cambios fundamentales para este departamento. Creo que es precisamente el éxito de esas políticas los que nos llevó a pensar en los cambios de política pública de manera incremental. Yo no voy a cometer el exabrupto de decir que somos víctimas de nuestro propio éxito, y menos aún que nos critiquen porque no nos perdonan el éxito, pero sí creo de una manera autocrítica que en muchas políticas la lógica incremental, estimulada por el éxito inicial de esas políticas, no ha respondido de forma adecuada a la aceleración de los cambios tecnológicos, de los cambios sociales, de los cambios económicos que nuestra ciudad y nuestro departamento ha atravesado. Revolucionar es entonces asumir que no alcanza a conseguir transformando o mejorando nuestra gestión. Revolucionar es cambiar los modelos de ciertas políticas que son centrales para todos los montevideanos, y eso supone cambiar modelos que nosotros mismos como Frente Amplio hemos impulsado en el pasado. Revolucionar también supone que los cambios tienen que ser rápidos, completos y ejecutados de manera sistemática. Ya no hay espacio para soluciones parciales. Revolucionar supone un llamado también a las vecinas y los vecinos de Montevideo, a sus organizaciones, al sector privado, a que se comprometa con esos cambios y esas transformaciones. Revolucionar no es solo un cambio de políticas, son cambios de políticas que tienen que transformar en la forma en que todos y todas vivimos Montevideo.
En nuestra campaña nosotros hemos definido, en base al programa del Frente Amplio, 5 ejes en los que vamos a estructurar nuestras propuestas, que estaremos presentando en las siguientes semanas: la movilidad, la gestión ambiental, los 2 que planteaba Mario, que se han vuelto protagonistas en esta campaña, la igualdad, la inclusión social y el hábitat, la participación, la cultura y la convivencia, y el desarrollo económico y la innovación. Obviamente no hay tiempo para que repase en detalle todos estos ejes. Lo que voy a hacer es hablar brevemente de 3 de ellos: de la movilidad, de la gestión ambiental y del desarrollo económico. Y a partir de esta semana vamos a estar comunicando nuestras propuestas específicas en cada uno de estos ejes. Sobre fines de esta semana vamos a presentar sobre nuestras propuestas sobre movilidad, y intentando no ser spoiler de las propuestas, voy a contarles lo que guía políticamente estos énfasis que nos hemos planteado. Voy. Creo que nuestro concepto de revolucionar Montevideo se aplica a 2 de los ejes programáticos de nuestra campaña. Uno es la gestión ambiental y el otro la movilidad. El primero, la gestión ambiental, de gran preocupación de los vecinos, y el segundo, la movilidad, que aunque todos podemos reconocer que es importante, no aparece como primera preocupación de los montevideanos en las encuestas. Las encuestas pueden equivocarse, capaz que este es uno de los casos. Más allá de si es un tema de preocupación para los montevideanos, la movilidad es central para una ciudad como Montevideo. No solo porque el departamento tiene mucha población, sino porque concentra muchas actividades económicas que hacen que mucha gente que no vive en Montevideo viaje diariamente al departamento y circule por la ciudad. Para nosotros la gestión de la movilidad debe estar centrada en asegurar el derecho a las personas de acceder a bienes y servicios. Si pensamos en estos términos, creo que vamos a dejar de obsesionarnos en mover autos privados o agilitar el tránsito en general. Si pensamos desde esta perspectiva, el foco es cómo nos movemos personas y mercaderías de manera eficiente y no cómo movemos vehículos. Montevideo tiene un plan de movilidad que es de 2010, desarrollado durante la gestión de Ricardo Ehrlich. Ese plan estructuró una serie de cambios institucionales que fueron fundamentales para generar el sistema de transporte metropolitano. Ese plan tenía como horizonte 2020 y está pendiente una revisión que enmarque las políticas de los próximos 10 años en movilidad. Ese nuevo plan tiene que incluir la movilidad activa y el desarrollo específico de infraestructura para que los viajes en bicicleta y a pie sigan siendo seguros. El plan de movilidad tiene que pensar a Montevideo como parte del área metropolitana y es necesario desarrollar una institucionalidad que asegure la gobernanza de la movilidad metropolitana. En nuestra propuesta también de movilidad, el transporte público tiene que tener la prioridad y las políticas de movilidad van a estar centradas en incentivar el uso del transporte público. Las externalidades positivas del transporte público son un bien público que tenemos que subsidiar y darle prioridad en las calles. Las políticas de movilidad dan forma a las ciudades y también la capacidad de transformar su fisonomía. Ciudades con más viajes en transporte público y menos viajes en auto son más amigables ambientalmente, tienen menor accidentabilidad y tienen mayor caminabilidad y mejores espacios públicos. El transporte en vehículos particulares es regresivo. Las políticas que buscan dar solo fluidez al tránsito de autos, no solo son regresivas en términos de distribución de tiempo y dinero, sino que tampoco son sostenibles en el tiempo. Las políticas que favorecen la circulación de autos particulares inducen a una demanda creciente de espacio de la que no es posible responder por una cuestión de infraestructura. Es como si quisiéramos llenar un barril que no tiene fondo. Privilegiar el transporte público, entonces, para nosotros sobre el auto requiere decisión política. Solo hay que ver el revuelo que se armó cuando se hizo la ciclovía en 18, que le sacó un poco de espacio al auto. El problema es que no solo la opción de privilegiar el transporte público y los medios activos de transporte es más justo, también es la opción más eficiente y realista para los problemas de movilidad de las ciudades. En esta política no hay espacio para medias tintas y creo que estamos en el momento de comprometernos a hacerlo. Y en la movilidad existe una agenda de corto y una agenda de largo y mediano plazo. La de largo y mediano plazo tiene que ver con esto de la movilidad metropolitana que también planteaba Mario y que creo que requiere la articulación.
Y en el corto plazo existe margen para mejorar los tiempos de viaje sin realizar cambios significativos en la infraestructura de las calles. En particular, podemos avanzar a través del control más estricto de las sendas exclusivas de transporte público, la reducción en el número de paradas de líneas que cubren recorridos redundantes o directamente estableciendo exclusividad en ciertas calles. La agenda de mediano plazo en nuestra propuesta involucra la interconexión modal con el tren, utilizando infraestructura disponible, más allá de proyectos de infraestructura que se puedan analizar y están propuestos en el marco del transporte metropolitano. Y por último, respecto a la movilidad activa, vamos a hacer una propuesta de construcción de ciclovías y pacificación en zonas y en diferentes barrios para que los viajes en bicicleta y a pie sean más seguros. En el caso de la bicicleta, aumentar la seguridad de los viajes es la mejor forma de estimular su uso. Y la gestión ambiental, brevemente, en particular la limpieza de la ciudad, es el problema de mayor preocupación, lo traía ya Mario, ¿no? Supone desafíos logísticos, pero también desafíos sociales, ignorar el problema social que enfrenta el sistema de recolección y centrarse solamente en soluciones logísticas es una postura que simplifica un problema que es complejo y que no logrará una solución sostenible. La solución logística tiene que estar acompañada, obviamente, de políticas sociales, de formalización, que aborden el problema de la clasificación informal y de las personas en situación de calle. Y obviamente, más allá de cómo la situación de las personas en situación de calle y la clasificación informal presionan al sistema de recolección, esas son realidades que en sí misma tenemos que atender. En cualquier caso, las políticas de formalización, de dignificación y de atención a las personas en situación de calle requieren el compromiso de una articulación fuerte entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Y se suele decir que el Frente Amplio no pudo resolver el problema de la basura en Montevideo luego de 7 administraciones. Y el sistema de contenedores que está instalado en Montevideo desde 2004 tuvo un funcionamiento eficiente durante varios años, pero hoy ese sistema llegó a su límite y ya no cumple con la función para el que fue diseñado. Nuestra propuesta es pasar en 2 años a un sistema de recolección diferenciado por barrio, donde se privilegie la recolección intradomiciliaria e intrapredial, como hoy se hace en varios complejos habitacionales y cooperativas, y en el barrio de Abayubá y Santiago Vázquez, como comentaba Mario. El cambio en el sistema de recolección es necesario, no solo porque va a mejorar la limpieza, sino porque permite aumentar el volumen de recuperación de materiales que actualmente es muy bajo en Montevideo, y en ese aspecto la interacción con las empresas es muy importante. Y cambiar el sistema de recolección por sí solo no va a tener efectos sustantivos si no involucramos a las familias para que separen los residuos de los materiales reciclables en sus casas, para que reduzcan la cantidad de residuos que se generan y los dispongan de forma correcta. Y brevemente, para hablarles de nuestra perspectiva sobre el desarrollo económico y la innovación, Montevideo concentra una parte muy importante de la producción de bienes y servicios del país, es el principal destino turístico en Uruguay y es el principal hub de conexión logística del país con la región y el mundo. Esa concentración de actividades administrativas, logísticas y productivas tienen una gran presión sobre el ambiente, en las infraestructuras públicas, en la movilidad y en la vida del departamento en general. Sin embargo, esa concentración también supone muchas oportunidades y potencialidades para desarrollar Montevideo. Entendemos que las políticas departamentales tienen que impulsar el desarrollo económico y la innovación. Para eso existen 2 grandes familias de instrumentos, las de la promoción de la innovación y la generación de infraestructura para el desarrollo productivo y comercialización de productos y servicios. El gobierno departamental tiene experiencia y capacidad para ser palanca del desarrollo a partir de esas 2 familias de instrumentos. Nuestros énfasis van a estar en pequeñas y medianas empresas y en cooperativas y en la producción familiar en Montevideo rural, y en especial en aquellos proyectos que creen empleo de calidad, hagan un uso adecuado del suelo, del agua, del ambiente y lo protejan al ambiente. Y ahora sí termino. Por último, quiero hacer un comentario breve sobre nuestra forma de pensar las inversiones de infraestructura en Montevideo. Montevideo ha desarrollado desde los años 80 una política de saneamiento que es ejemplo a nivel internacional. En estos más de 40 años se han invertido en estas infraestructuras cerca de $1.000 millones. La forma de avanzar con el saneamiento nos muestra la forma
de trabajar con las infraestructuras urbanas de gran porte. Esas inversiones no pueden pensarse de forma segmentada, sino en el marco de una planificación de etapas que permita que esas grandes inversiones sean realizables y conscientes con planes, ¿no? Y consistentes con planes de largo plazo. La infraestructura pública urbana de gran porte tiene efectos distributivos muy significativos. En consecuencia, tenemos que pensarlas, planificarlas con objetivos públicos definidos democráticamente, teniendo en cuenta la transparencia de lo que queremos con esos efectos redistributivos. Las inversiones públicas, entonces, entendemos que tienen que estar al servicio de la gente y del departamento y no definirse en función a intereses de privados que las quieren financiar. Para llevarlas adelante tiene que ser el Estado quien guíe hacia dónde debe avanzar esa infraestructura pública. Así que muchas gracias. Disculpen si fue muy largo. Sabrán disculpar, me traje unos apuntes. Yo creo que está bueno que nuestras tres intervenciones de alguna manera se complementan. Yo voy a hacer algunos comentarios generales y voy como a hacer lo contrario que dijo Verónica. Voy a spoilear una propuesta. Porque nuestra presentación de propuestas va a ser, así como Mario lo dijo y Verónica también, va a ser el próximo martes 1, pero no está mal adelantar algo. Y un par de comentarios reactivos a la intervención del señor presidente de la Cámara y el señor ministro consejero. Me siento muy cómodo en este lugar, en esta institución que comparte con los montevideanos 130 años de historia, ¿no? de presencia en nuestra comunidad. Y recuerdo, aún antes de lo de Mario, haber estado en este mismo ámbito compartiendo con Mariano Arana y con queridos integrantes de su equipo de aquel momento, el doctor Patricio Rodé y la profesora Belela Herrera, un intercambio que no era un desayuno con el formato pero sí con un público tan valioso como el que tenemos aquí, y eso probablemente haya sido a fines de los 90, en un momento donde no solamente la presencia de empresas españolas o la actividad, digamos, de intercambio estaba dada en una cuestión estrictamente comercial o de inversiones o de desarrollo de proyectos de infraestructura, sino también con una activa cooperación internacional para el desarrollo que fue muy importante para Montevideo, para la gente de Montevideo, para la actualización de la Intendencia en muchos aspectos, desarrollo urbano, vivienda, desarrollo económico, y que luego también se extendió al gobierno nacional. Y con respecto a los comentarios de la genética, solamente decir que yo debo tener más o menos un 25% de genética española y recordar a mi bisabuelo paterno que nació, Juan Pérez se llamaba, en Pontevedra ya por 1850, y el papá de mi abuela, a quien nació en el Uruguay, en Montevideo, a fines del siglo XIX, a quien sí conocí. Bien, comentarios generales. La ciudad... la podemos ver, la ciudad, el territorio, el departamento, como un hecho material, pero yo creo que sobre todo es un hecho cultural. Y las ciudades en el mundo occidental, digamos, de alguna manera desde la colonización hispánica nos llega en las primeras décadas del siglo XVIII al Río de la Plata y a Montevideo en particular, esa tradición, están muy asociadas, por lo menos con el fin de la Edad Media, con el comercio, y desde mediados del siglo XIX con la Revolución Industrial, hoy tensionada por la postindustrialización. Particularmente Montevideo, además signada desde aquella primera colonización española por una lógica un poco extraña que no reconocía su carácter de ciudad-puerto, pero está asociada desde los flujos migratorios, los flujos comerciales, todo lo que tiene que ver con su bahía y con su puerto, y más o menos con la llegada de inversiones importantes, ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos cuando se constituye la Cámara, con la construcción del nuevo puerto en 1903. Pero esa ciudad hoy es otra, estamos en el siglo XXI. Nuestros desafíos son los desafíos de las grandes ciudades metropolitanas. Algunos de los problemas que comentaron Mario y Verónica,
el desafío del ambiente y de la respuesta al cambio climático, el desafío de la convivencia, que es mucho más amplio que el de la seguridad y de la inclusión social, y el desafío de defender y potenciar a la ciudad pública, la ciudad como la casa común, la casa de todos, siempre tensionadas por la tensión de la inseguridad, del encierro, de la privatización de la vida social, que son los grandes factores empobrecedores de la convivencia. Y dentro de eso, un factor obviamente insoslayable es el factor económico. Una diferenciación que hacía mi amigo el doctor Patricio Rodé, él hablaba de economía en la ciudad y de economía de la ciudad. La economía de la ciudad, entre otras cosas, es la salud financiera, económica, presupuestaria de sus instituciones, de sus instituciones de gobierno particularmente, de la Intendencia de Montevideo. Y en eso creo que ustedes, como empresarios, como gente vinculada de alguna u otra manera a la vida colectiva y particularmente al vínculo con el gobierno departamental, conocen el potencial enorme que tiene la Intendencia de Montevideo, su salud financiera, que está dada fundamentalmente por la percepción de ingresos propios, por su historial de endeudamiento con fines de inversión en infraestructura, y que más allá de circunstancias particulares que puedan estar afectando coyunturalmente algunas disponibilidades desde el punto de vista de la ejecución presupuestal, tiene para adelante un potencial muy importante. Pero más que la economía de la ciudad, hoy me interesaba hablar un poco de la economía en la ciudad. Es evidente para el Uruguay todo, y sobre todo para Montevideo, ya no pensado Montevideo como el sector del territorio que está encerrado dentro de sus límites administrativos, sino Montevideo metropolitano, el Montevideo real, el de todos los días, el de quienes residimos en este departamento, pero en los 500.000 montevideanos que por el día ingresan y vuelven a sus residencias, tanto en Canelones como en San José o incluso en algunos departamentos más distantes. Es notoria la necesidad de lograr un mayor dinamismo económico, comercial, productivo, incorporar más actividades, generar más inversión y más empleo. Tenemos el desafío, todo el Uruguay, de incorporarnos activamente a la nueva economía, esa economía basada en el conocimiento, intensiva en conocimiento, que dé respuestas a las necesidades de nuestra gente y que permita proyectarse en el concierto regional e internacional. ¿Qué puede hacer Montevideo para avanzar en esa dirección? Ya lo mencionaron mis compañeras y mi compañero, hay que profundizar algunas líneas de acción y también tratar de revertir algunos procesos, como el proceso de cierto deterioro del ambiente urbano, de falta de mantenimiento, de falta de prolijidad y limpieza. Hay que subsanar cierto déficit de infraestructura, es decir, la inversión en infraestructura debe ser mucho mayor que la que venimos realizando. Hay que mejorar, obviamente, la conectividad entre diferentes partes de la ciudad, la movilidad y sobre todo la accesibilidad, lo que decía Verónica. La cuestión no es mover vehículos, sino que las personas puedan moverse con el fin de acceder a bienes y a servicios. Lo que en la teoría urbanística actual se llama la buena ciudad, ¿no? Aquello de la buena vida, la buena ciudad. Y tenemos que pensar entonces un nuevo proyecto de ciudad, un proyecto que mire el siglo XXI en el cual estamos insertos, con mayor y mejor infraestructura verde, con mayor y mejor infraestructura azul, con mejor movilidad, con más espacio público, de más calidad, y también con un desarrollo urbano armónico, con la mirada puesta en las personas, y con una mirada puesta también en un desarrollo económico territorial, donde el papel de la Intendencia, de los gobiernos departamentales en general en todo el Uruguay, pero de la Intendencia de Montevideo en particular, es fundamental. Para eso
hay que facilitar y mejorar el clima de negocios. Esto es un elemento obvio, parece, pero se lo plantea también el Gobierno Nacional en nuestra nueva etapa. Facilitar y mejorar la creación y la instalación de nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras. Y sobre todo, estimular y promover la inversión. También, y subsidiariamente, hablando un poco de las capacidades propias de la Intendencia, con recursos propios o con endeudamiento nacional o internacional, ser contratantes de más y mejores obras y servicios. Por eso voy a tirar una única propuesta, a modo de avance, de construcción institucional. Yo me propongo crear e instalar una agencia de promoción de las inversiones en Montevideo. Por supuesto que esto no es parte de la nada, ¿no? Es parte de un proceso en el cual, siguiendo la línea que nos plantea nuestro presidente de la acumulación positiva, es apoyarse en lo que se está haciendo, pero darle un nuevo impulso. Esa agencia de inversiones tiene como cometidos, dependiendo directamente del intendente departamental, la promoción de la inversión extranjera directa y también de la inversión nacional en términos generales, facilitar a las empresas su instalación, prestar servicios de post-instalación, que muchas veces también son parte de las dificultades que enfrentan quienes emprenden o quienes proponen proyectos productivos o de servicios, e instalar una marca Montevideo como una ciudad inteligente, una locación posible para nuevas actividades económicas. Esto puede redundar en mejores y más calificados empleos, en un dinamismo que intervenga en la dinámica de la ciudad con sinergias y con externalidades positivas. Por supuesto que esto demanda también ciertos rediseños de procesos. Todos sabemos las dificultades y las a veces farragosas gestiones que implica no solo la instalación de una empresa, sino cosas tan simples como la obtención de una viabilidad de localización o un permiso de construcción, a veces por factores internos de nuestra administración departamental y a veces por dificultades de articulación con agencias del Gobierno Nacional. Estoy pensando en el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hay algunos sectores que deberíamos priorizar y darles mejores canales para resolver sus problemas. Claramente, el sector industrial, la posibilidad de contar con suelo habilitado para el desarrollo de nuevos proyectos industriales en áreas de punta como la biotecnología, los medicamentos, los alimentos, el cannabis, por ejemplo. La logística, muy vinculada, ya se mencionaba, a nuestro hub logístico metropolitano y particularmente al puerto y al aeropuerto. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, los servicios corporativos, las actividades culturales y las industrias culturales. Y acá me detengo en una de las actividades estrella de Montevideo, que es la industria audiovisual, ¿no? Montevideo no solo presta servicios de calidad y tiene una infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, y tecnología que permite producir para el mundo entero, sino también por su cualidad de ciudad histórica, de grandes calidades arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas, es toda ella una gran locación. Y por supuesto el turismo y los servicios conectados. Creemos que Montevideo tiene un futuro mucho mejor. Es una preciosa ciudad, como ya se ha dicho, puede serlo aún más, y desde esta promoción de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, podremos generar todavía oportunidades mayores para nuestra gente, oportunidades de negocios para quienes quieran desarrollarlos y mejor calidad de vida para nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien, si están listos, ya comenzamos. Les adelanto que hay cerca de 20 preguntas. Digo para ir gestionando los tiempos de respuesta. Muy bien, arrancamos. Hay varias de las preguntas que son
generales, no tienen destinatario, pero vamos a arrancar con una que va directamente a Mario Vergara. Y dice así: ¿hay algún plan para controlar el tráfico peligroso de motocicletas que desemboca en accidentes diarios y muchas muertes? Es una preocupación sin duda, no es que no hay un plan concreto hoy, pero es una preocupación sin duda que es parte del ordenamiento de la movilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que en la ciudad se mueven todas las modalidades juntas y son modalidades muy diferentes, ¿no? Una moto, una bicicleta, una camioneta, un camión, un ómnibus. Por lo tanto, va a tener que ser parte del análisis y de la búsqueda de soluciones. Es cierto que la proliferación de motos en el Uruguay en general, en Montevideo en particular, ha sido muy grande, tanto por temas de movilidad individual como por temas de comercios, de negocios. Y ni que hablar que somos conscientes de que los problemas en el tránsito, pero sobre todo las víctimas en el tránsito en general tienen que ver con motos, ¿verdad? Y que es mucho más grande la proporción que la proporción de accidentes, ¿no? Y la proporción de víctimas que la proporción de accidentes. O sea que no hay un plan concreto definido ahora, diseñado, pero sin duda es parte de la evaluación de la movilidad general de la ciudad, porque es una preocupación que compartimos plenamente. Bien, hay varias de las preguntas que tienen denominadores comunes. Voy a intentar atar alguna de ellas para que no sea una sobrecarga. Aquí van dos con un denominador común. Si en 35 años los programas del Frente Amplio no pudieron resolver eficientemente el problema de la basura, ¿por qué habría que pensar que lo van a lograr en este periodo? Y otra dice: ¿qué creen ustedes se hizo mal o no tan bien para que después de tantos años de gestión la limpieza siga siendo tema prioritario de la campaña? Abierto el juego para quien quiera responder. Breve y les paso para que hablen. Yo lo mencionaba en la presentación. Se suele decir que en 35 años el Frente Amplio no resolvió el tema de la recolección y la limpieza. Como lo mencioné, el sistema de contenedores que se instaló en 2004 resolvió una realidad que en ese momento también tenía sus desafíos, ¿no? Que era que las personas tenían que sacar sus residuos domiciliarios en determinado horario, y eso generaba también algunos problemas de limpieza. El sistema de recolección uniforme para Montevideo a través de contenedores resolvió ese problema. Es imposible pensar en ciudades y en ciudades capitales como Montevideo que una solución o una estrategia va a ser permanente para problemas o temas complejos como son los de tema de la limpieza y la gestión de los residuos, ¿no? Además de todas las otras presiones que el sistema de recolección y la limpieza tienen hoy en Montevideo. Tuvo solución, la realidad no se queda quieta, la realidad es dinámica, las presiones sobre el sistema hoy no permiten que ese sistema de recolección a través de contenedores que Mariano Arana instaló en 2004 y que cumplió su función responda a esa realidad actual. Por eso las cosas que estamos proponiendo, no quiero capitalizar la palabra. Bien. Muy poco más que lo que dijo Verónica, reafirmarlo. Es decir, las ciudades son continuidades, pero también son cambios. Y los cambios en la sociedad contemporánea, ya lo dijo Mario también, son cada vez más acelerados, particularmente las pautas de consumo. Entonces, la pregunta es un poco capciosa, discúlpeme la persona que la haya formulado, pero no es la primera vez que nos la hacen, así que la tenemos preparada la respuesta. Es decir, no es que no se haya resuelto en 35 años, sino que se resolvió varias veces y se volvió a formular el problema bajo circunstancias nuevas. Si se nos pide una autocrítica, yo hago una, que es decir, quizás y muy probablemente no tuvimos la capacidad de anticiparnos a esos cambios, de estar por delante de los procesos y de estarlos corriendo relativamente de atrás. Pero seguramente si alguien puede resolver estos problemas en Montevideo es un gobierno del Frente Amplio. Bien. Hay otra pregunta que también va en la misma línea.
Dice, buenos días, muchas gracias a los candidatos por sus propuestas y por su tiempo. Con respecto a la gestión de los residuos, durante los próximos años, ¿cómo pretenden adaptar la infraestructura del departamento y qué inversiones concretas están previstas? Uno de los ejes principales del Plan Nacional de Gestión de Residuos es también dar más visibilidad a los clasificadores de residuos. ¿Qué opinión les merece y qué lugar ocupan estas personas en este ámbito? Muchas gracias. Empezamos para el otro lado. Bueno, el tema de la infraestructura es tan importante como la gestión, particularmente, y en esto creo que no hay variantes sustantivas, ni siquiera entre nuestras tres propuestas, pero creo que las soluciones que se plantean eventualmente en el otro extremo del espectro político, porque tenemos tres candidaturas en el Frente Amplio, pero tenemos tres en la coalición republicana, difieran mucho en cuanto a los dispositivos y los mecanismos. Probablemente difieran en sistemas de gestión. Se requiere más infraestructura, se requiere más y mejor equipamiento, lo que se mencionaba como ingeniería y logística, pero quizás la clave principal no esté allí. Obviamente que eso va a demandar recursos importantes. La clave principal está en un trabajo de proximidad, de contacto, de educación, de sensibilización cultural y de gestión diferenciada, vinculada a las áreas de esta ciudad tan diversa y tan heterogénea, de este territorio tan diverso y tan heterogéneo como es el de Montevideo, donde las soluciones genéricas ya han mostrado que alcanzaron su límite. Y el capítulo de la inclusión y la dignificación también del trabajo de los clasificadores y las clasificadoras es un capítulo entero en la Ley de Gestión Integral de Residuos, y ahí creo que eso requiere de una articulación concreta con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el Ministerio de Ambiente para abordar esa situación en Montevideo y sobre todo en la periferia urbana de Montevideo. Son muchas las familias y muchos barrios que tienen como acción y como estrategia de vida la clasificación informal de residuos. Eso requiere políticas decididas y sostenidas para transformar esa forma y que esa forma de trabajo con políticas de formalización y también de dignificación del trabajo para evitar esa exposición a riesgos tanto ambientales como de salud que tienen esas familias, pero también la inclusión de eso, de esa forma de trabajo, de esa estrategia de trabajo de la clasificación informal es fundamental para la gestión integral de los residuos, ¿no? Pensar que esa no es también una de las partes que hace a la gestión integral de residuos sería no ver el sistema completo. Creo que también hay desafíos en Montevideo sobre la infraestructura, tanto la infraestructura para la logística, pero también cómo seguimos pensando nuestro sitio de disposición final de residuos de Felipe Cardoso, que como todo sitio y espacio, tiene límite, bueno, tiene desafíos ahí, también desafíos que tienen que ver con la inversión y cómo avanzamos en eso. Bien. Factiblemente se ha respondido, pero no sé, ¿queda algo para decir? Me siento totalmente representado. Bien, bien. La voy a mencionar igual por respeto a quien la formuló, que por supuesto no sé quién es, pero vale aquí la formulación del interrogante. ¿Qué planes hay para basuras, reciclaje y para solucionar la situación de los hurgadores o pichis? Si alguien se lleva lo más valioso de la basura, no hay plan de negocio de reciclaje que aguante, dice esta pregunta. ¿La dejamos? Sí, solo un comentario por respeto a la pregunta. Tenemos mucho que cambiar los montevideanos en el manejo de la basura desde el hogar, porque el mejor sistema para la resolución es aquel que recibe menos basura y basura mejor clasificada. Entonces eso arranca en los comercios, arranca en las empresas y arranca en los hogares. Hay una etapa, puede haber sí una etapa de clasificación posterior, pero en general lo que los hurgadores, como se plantea ahí, buscan en un contenedor no es algo que sea el negocio ¿no? Lamentablemente tenemos casi 3.000 personas viviendo en situación de calle. Lamentablemente tenemos compatriotas que se ven en la necesidad de ir a un contenedor, a revolver, a buscar algo para comer o algo para vender. Pero de ninguna manera relacionaría eso con
un potencial del negocio del reciclado y de la clasificación. Tenemos mucho para cambiar, tenemos que cambiar mecanismos y hábitos que aún considerando este aspecto, que como decía hoy, la resolución excede totalmente, exclusivamente a la Intendencia, tenemos que buscar mecanismos y hábitos de los vecinos y las vecinas para que los residuos estén la menor cantidad de tiempo en la vía pública. Eso va a ayudar, ¿sí? Pero bueno, hay inversiones para hacer, hay cambios en reglas que tenemos que hacer, hay cambios en hábitos y en cultura de esta materia que tenemos que hacer, y hay mucho que invertir, tanto en equipamientos, como decía Salvador, como en la parte de la disposición final, como decía Verónica. Bien. La siguiente pregunta, hay una parte que ya está superada. Dice, ¿qué modelo de movilidad están siguiendo? Después agrega, y de recolección de basura, propongo no volver al mismo tema. Y aquí pregunta, ¿miraron el modelo suizo? No sé si se refiere a la movilidad o a la basura. Insisto con otras preguntas. Se habla mucho de cómo mover personas y mercaderías, pero no se habla de dónde viven las personas. Se ha fomentado que la población escape hacia Canelones y eso es lo que hace que sea necesario moverlas tanto. ¿Hay alguna política prevista para fomentar que haya nuevos barrios y desarrollos en zonas como el Prado o Ciudad Vieja, intentando que las personas sigan viviendo en Montevideo y no tengan que viajar tanto? No moverse, dice, es la forma más ecológica de moverse. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué proyectos concretos hay para agilizar el transporte en conexión con Canelones y el área metropolitana? Hasta contradicciones. Un poquito de todo. De todo. ¿Esa es una pregunta sola? No, son tres. Tres. Porque es un popurrí, ¿no? Y hay contradicciones, además, entre una y otra. Bien, lo cual muestra que los temas no son sencillos. Yo siempre digo que desde la perspectiva política, si las cosas fueran fáciles de resolver, ya estarían resueltas, porque el que las resuelve gana el resto de la vida, ¿no? Vamos a ir un poco para el lado de la movilidad. Se han visto modelos, claro, y en basura también, ¿no? Hablamos muchas veces de cómo Canelones tiene casi un 80% de satisfacción en la gestión de los residuos, ¿no? Y hay muchas cosas, en todo el mundo hay de todo. El otro día hablaba con un compañero que me recordaba, porque yo lo sabía, pero me recordaba que, por ejemplo, en Europa, y yo creo que en Vigo hay, las líneas de solo bus van a contramano, para evitar que la gente se meta en la línea de solo bus, porque se va a dar de frente con el que viene. No sé bien cómo está diseñada las salidas para los costados, pero está pensado, obviamente. Lo que quiero dar con este ejemplo es que tenemos mucho para aprender y para ver de experiencias que hay de todos los colores a nivel internacional. En cuanto a la movilidad y el vínculo con Canelones y eventualmente con San José, yo decía hace un rato que ya no se habla de movilidad montevideana, se habla de movilidad metropolitana. Y es una prioridad. Si decimos que hay 500.000 de autos más que hace 20 años, en un espacio que, como bien decía, creo que Verónica, imposible que la infraestructura urbana acompañe un crecimiento de esa magnitud, se requieren proyectos de envergadura. Si uno no hace nada, va a llegar el momento en que viene ese último auto que lo tranca todo. Proyectos hay, y no es casualidad que haya. Hay hoy proyectos sobre la mesa porque la problemática rompe los ojos. Tenemos muy buen diálogo con Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones, seguramente también lo vamos a tener con la Intendencia de San José y ahora también con el Gobierno Nacional, porque estos planes de movilidad, ¿sí?, van a tener que involucrar a las intendencias y al Gobierno Nacional. Cuando la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, dice que la movilidad metropolitana es una de las prioridades del gobierno, es música para nuestros oídos, porque es señal de que están mirando estos proyectos de infraestructura ambiciosos, no solo de infraestructura, es cambio de reglas, cambio de lógica en la movilidad, con intención de que podamos avanzar juntos. Está el proyecto del tren tram, que le llaman, ¿verdad? Ese tren que va por
Avenida Italia y Gianastasio. Está la propuesta de SIMBE y la Facultad de Arquitectura, que son ejes de transporte con el objetivo de agilizar el transporte colectivo. Avenida Italia y Gianastasio, 8 de octubre, Camino Maldonado. Eventualmente hasta podría haber una tercera línea hacia el lado de San José, con un cambio bastante radical en la zona de 18 de julio, y en donde lo que se plantea es que haya disminución en los tiempos de viaje sustanciales de 20 a 25 minutos. Esos son los proyectos que están sobre la mesa y que yo diría que están hoy en el dibujo inicial. En las dos intendencias ya están a estudio, pero obviamente hay que involucrarse en el análisis técnico, en el análisis financiero, en el análisis de viabilidad de implementación y de viabilidad política que hablábamos hoy. Esa es la etapa incipiente en la que están estos proyectos y no quiere decir que no puedan aparecer algún otro proyecto. La clave está en que los proyectos reduzcan los tiempos de viaje, hagan la movilidad más ágil, ¿sí? Necesitamos un Montevideo más ágil. Que lo vivimos dada la experiencia uruguaya, ¿no? Seguramente todos los que hemos viajado hemos ido a lugares donde para dar una vuelta de manzana en algunos lugares uno necesita 45 minutos. No podemos tomar eso como referencia, tenemos una historia y una cultura de movilidad a la cual tenemos que honrar. Y yo creo que es el momento de avanzar en proyectos de esa envergadura que van a llevar tiempo, de análisis, de diseño, de implementación y de puesta en marcha, pero lo veo imprescindible en la medida que uno tenga la visión, así como a principios del siglo pasado, desde el vallismo, se tuvo la visión de ciudad, no solamente de país, de relaciones laborales, de empresa pública, todo lo que ya sabemos, sino también de ciudad y la Rambla y propios, ¿sí? Que le seguimos llamando propios a Valle Gordóñez, que era una perimetral y hoy es una arteria en el medio de la ciudad. Yo creo que tenemos que tener esa visión. Los proyectos gruesos que están hoy sobre la mesa son el puntapié inicial y creo que por ahí es donde podemos avanzar en agilizar la movilidad metropolitana. Bien, quedaba una preguntita complementaria. Quedaba la primera, ¿no? De por qué la gente se va a quedar. Dale. Brevemente, Montevideo. Adelante. Montevideo tiene el desafío de que no crece en población, pero se va extendiendo. Creo que la extensión hacia también personas que se van a vivir a Canelones tiene y se va, claro, los lugares con servicios se vacían, pero extendemos, ¿no? Por ejemplo, con cooperativas de vivienda o grandes complejos hacia las afueras de Montevideo, implica un desafío de llevar servicios hacia esos lugares y hay que tener políticas activas y concretas que permitan también traer a la gente y la posibilidad de que la gente se instale y se vuelva a instalar en zonas con servicios, ¿no? Y eso una de las propuestas, y ahí voy a hacer el spoiler, que estamos trabajando es cómo a través de la ley de viviendas abandonadas y la posibilidad de que viviendas y predios que no estén en uso y tengan deuda, y tenemos identificados, y existe la Intendencia de Montevideo, tiene identificados predios que superan su valor, la deuda que tienen supera su valor, y bueno, una de las propuestas que estamos viendo es que esos predios, que muchos son en áreas centrales de la ciudad, se incorporen a la cartera de tierras de la Intendencia para que eso sea brindado a cooperativas de vivienda, que es una de las formas de controlar un poco al mercado, ¿no? El mercado tiende a hacer que la gente sea expulsada hacia zonas más baratas y eso implica el desafío de cómo llevamos los servicios. Bueno, a través de esta línea o esta acción que estamos proponiendo y que vamos a plantear más en detalle, implica eso, ¿no? Tener una cartera de tierras que también integre a zonas centrales de la ciudad que ya tienen los servicios. Sí, muy brevemente. Me parece que estas preguntas, una de las cosas que tienen como valor es que agregan temas sustantivos al debate, porque si no siempre estamos hablando de un par de temas y hay una enorme cantidad de áreas de acción de la Intendencia departamental, algunas de ellas exclusivas y otras compartidos con niveles de gobierno nacional o municipal,
que no hemos tenido la oportunidad de abordar. Claramente este es uno, el desarrollo urbano. Ahí, Salvador, Sí. podríamos imaginar en el Prado una serie de cuadras, limpiar y construir algo nuevo para que la gente quiera vivir ahí. De hecho está ocurriendo. El presidente nos hablaba del barrio del Prado, que es uno de los que tiene quizás mejor calidad de infraestructura y cualidades ambientales y paisajísticas, pero no es el único. Desde los años 70 se viene registrando en Montevideo un proceso que es sólido, robusto, persistente, de vaciamiento de áreas centrales y crecimiento periférico. Esto se midió ya en el censo del año 75. Pero esto, además, desde el censo del 96, en forma persistente, es decir, en el medio tuvimos el del 85, pero tenemos 96, 2004, 2011 y ahora 2023, lo que hay también es una expulsión extramuros, es decir, fuera del entorno administrativo de Montevideo, ya sea... La novedad ahora es que no es solamente San José y Canelones, sino que también ahora hay muchos ex-montevideanos residentes en Maldonado y en Rocha. Bueno, esas son tendencias robustas, es decir, no es posible pensar que hay, desde la gestión pública, capacidad de decirle a la gente dónde tiene que ir a vivir, pero sí generar mejores condiciones. Una de las herramientas que manejaba Verónica, y que es una entre muchas, es el cooperativismo de vivienda. A mí me tocó ser director de vivienda del último gobierno del Frente Amplio y puedo dar el testimonio de que se volvió el cooperativismo una opción para muchísimos miles de familias trabajadoras, gracias a que el rediseño del sistema público de vivienda del año 2007 generó condiciones para acceder a préstamos, para acceder a suelo, con participación de las intendencias departamentales, liderazgo increíble de Montevideo. Y esto, si se quiere, debe haber incidido, es un razonamiento contrafáctico, obviamente, en la retención de mucha población. La inversión privada también en Montevideo ha sido y es altísima en la producción de vivienda nueva. O sea, ese es un dato. Estos dos datos, la vivienda pública y la inversión privada, ¿alcanzan para revertir la tendencia? Probablemente no, porque esto tiene que ver con una diversidad de factores, entre ellos la avanzada transición demográfica, que muestra que cada vez tenemos más hogares con menos personas y con menos población en total. Entonces hay demanda de mayor número de unidades de viviendas más chicas, las viejas casonas del Prado, de la zona central de la ciudad, del Cordón, etcétera, ya no son funcionales para familias monoparentales o incluso hogares unipersonales que en algunas zonas de la ciudad son casi el 30% de los hogares. Es decir, esto es un problema de la sociedad contemporánea. La Intendencia de Montevideo tiene que tenerlo como uno de sus temas de agenda prioritaria, cooperar con otras áreas. Y evidentemente hay una luz amarilla ahí de alarma, pero entender también que el organismo metropolitano es más que Montevideo. El organismo metropolitano es una ciudad reticular que toma hasta Playa Pascual, que toma hasta Juanicó, al norte de Progreso, que toca Sauce, Pando, Empalme Olmos, y donde nos descuidemos ya no llega hasta el Pinar, llega hasta Atlántida y Parque del Plata. Entonces, hay que gestionar también en clave metropolitana. Bien, la que quedó pendiente hoy, breve. Les pido también respuesta breve. ¿Tienen pensado aprobar el Metro Tram o Tren Tram? Ya fue contestado, creo. Por eso, Yo digo... lo que creo, que como lo planteé en la breve, te paso, Mario, Sí. Esto requiere la agenda de mediano plazo y en articulación con el Ministerio de Transporte y obviamente la definición de hacia dónde dirigir la infraestructura o la generación de infraestructura pública tiene que tener en el centro las definiciones del Estado y en este caso de los 3 gobiernos departamentales y del gobierno nacional. Bien, ato 2 preguntas. La primera, el barrio Carrasco comenzó a crecer en 1921. ¿Para cuándo el saneamiento integral en Carrasco que permita perder de vista las barométricas? Esa es una.
Y otra, que tiene también en común la zona, dice, ¿por qué? Es casi un grito dramático. Dice, ¿por qué en Carrasco siguen los mismos pozos desde hace más de 40 años y no son arreglados? Hago un comentario sobre el saneamiento. El saneamiento adecuado también incluye los depósitos impermeables y individuales y el retirar esos contenidos con barométricas, ¿no? Es parte de un sistema de saneamiento adecuado. Siempre se puede avanzar en la red de saneamiento y, como yo mencionaba, los objetivos de cobertura se definen a partir de los planes de saneamiento. Y son inversiones muy grandes. Nos acercamos al final. Salvador. Bueno, redondeando un poco, el barrio Jardín Carrasco, fundado en el año 1921, nace en el entorno del Hotel Carrasco, la calle Arocena, y el ingreso era por los portones de Carrasco. Tiene en su altísima proporción red de saneamiento. Hay algunas zonas que son de crecimiento posterior que aún mantienen los sistemas estáticos, que también tienen estándares de calidad que son equivalentes y deberían ser gestionados de acuerdo cada uno a la norma. Obviamente hay cosas que en los barrios populares muchas veces los vecinos no tienen condiciones para hacer un mantenimiento adecuado, una gestión. No es el caso de la pregunta, seguramente. Probablemente quien hizo la pregunta está preguntando también por otra cosa, que no es solamente los efluentes domésticos, sino también los drenajes, ¿no? El escurrimiento superficial de las aguas probablemente de lluvia. Ahí sí tenemos un problema y por suerte gradualmente la ciudad de Montevideo ha incorporado lo que se llama soluciones basadas en naturaleza, es decir, sistemas de drenaje urbano sostenible. La forma antigua de hacer las cosas, que es buena parte de lo que tiene Montevideo como sistema de saneamiento, es llevar todo por el mismo colector, ¿no? Donde las aguas de lluvia y los efluentes circulan por la misma red. Esto en las condiciones actuales ya no es admisible, entonces es como aparecen, ustedes verán mismo en Carrasco, cerca del hotel, hay algunos jardines de lluvia que son prototipos, ¿no? Donde se muestra la importancia de la permeabilidad del suelo, es decir, que filtre hacia el suelo, que no transcurra ni por la calle ni por la cuneta. Y bueno, ese es un trabajo que también incide en la mejora de las condiciones de los pavimentos. Cuando no tenemos buenos escurrimientos superficiales, no tenemos buenos drenajes, no tenemos colectores de evacuación de aguas de lluvia, los pavimentos se afectan inmediatamente. Bien, recta final, quedan 5 preguntas. ¿Tiene pensado el Frente Amplio para el futuro la remunicipalización de las veredas de Montevideo y su reparación masiva? Bueno, yo arranco por esto, pero no sé qué es remunicipalización. Pero lo que sí está claro que en la agenda el tema veredas es central. Ahí sí no voy a spoilear porque yo tengo una propuesta de veredas, pero la voy a presentar el primero, capaz que los compañeros presentan algunas ideas, pero es un tema central. Bien, yo les voy a decir lo que va a presentar Salvador en estos días. Las veredas está planteado en el digesto que son responsabilidad, se le llama de los frentistas, pero para evitar confusión vamos a decir de los vecinos y vecinas, ¿sí? Y claramente es un mecanismo que no da resultado. La responsabilidad puede seguir siendo del vecino y la vecina, pero está claro que la Intendencia tiene que pasar a tener una proactividad mucho mayor. Nosotros tenemos la idea, sí, de tener un plan de despliegue de muchísimos kilómetros de vereda. Hay lugares donde hay que restaurar vereda, hay lugares donde hay que hacer vereda, sobre todo en la periferia. Estamos hablando de cientos de kilómetros de vereda, que yo creo que la Intendencia tiene que desarrollar un plan propio. Además de que a veces la restauración de vereda no es solamente cambiar la baldosa, ¿no? Además de que tenemos que saltarnos ya la etapa de la baldosa, sino que a veces tenés ese árbol que tiene las raíces que rompen todo y todo lo demás, y eso solo la Intendencia lo puede resolver. Por lo tanto, creo que la Intendencia tiene que tener un plan propio de despliegue del tema veredas y eventualmente después, sin que sea una cosa sustantiva,
capaz que en 2 años, 3 años, ir cobrándosela al frentista correspondiente. Pero ni que hablar que el mecanismo actual no resuelve el problema. Y después los dejo alertas al complemento de la propuesta que en estos días va a ser Salvador. Bien. Dado el estado actual de la Ciudad Vieja y considerando su potencial turístico y su valor patrimonial, ¿de qué manera ustedes incluyeron en sus planes medidas de desarrollo y mantenimiento de esta zona icónica de Montevideo? Ciudad Vieja es el tema, ¿no? Breve, no solo Montevideo tiene un desafío grande en el mantenimiento de su infraestructura pública, ¿no? Tiene que ver un poco con la limpieza, pero también con un mantenimiento sostenido de su infraestructura pública, de los espacios públicos que se generan, de las cosas que hay en las veredas. Y ahí estamos trabajando una propuesta de abordaje transversal para cada una de las áreas, y creo que Ciudad Vieja tiene, por su valor patrimonial y por los desafíos que también implica en la realidad cambiante de cómo las personas se van de lugares y se instalan en otros, el foco tiene que estar también ahí y generar acciones concretas y sostenidas de mantenimiento de la infraestructura pública que implican algunos cambios en los modelos de gestión o en el formato de gestión que tiene actualmente la Intendencia, que son desafiantes, pero que tienen que ver con una actuación transversal de la Intendencia en cada uno de los territorios y también articulando, obviamente, con los gobiernos municipales. Bueno, y complementando, la Ciudad Vieja en particular está en un estado complicado. Ustedes son la Cámara, son vecinos. Ha recibido, paradojalmente, inversiones públicas importantes, ¿no? Acá tenemos todo un desarrollo sobre la calle Reconquista, también Pérez Castellanos, Rincón, con una mejora sustantiva desde el punto de vista de la caminabilidad, de la amabilidad con el paseante, y también ha recibido vivienda nueva en diferentes modos, ¿no? Tanto de inversión privada como el modo cooperativo, como otras acciones públicas. Sin embargo, nos damos cuenta que no es suficiente y es uno de los activos turísticos más importantes y además culturales. Y la noche es otro momento, ¿no? Y el fin de semana también es distinto. Yo estoy convencido de que hay que pegar también acá un sacudón y una aspiración vieja que muchos gestores patrimoniales o urbanistas han soñado desde hace tiempo. Es el momento de concretarlo, que es instalar una oficina de gestión de la Ciudad Vieja con capacidad ejecutiva, no reactiva, porque el problema es que muchas veces nuestras acciones son reactivas frente a iniciativas. Tenemos que ser proactivos y tener, como tienen las grandes ciudades, los cascos históricos de las grandes ciudades del mundo, una oficina de gestión. Bien, las últimas 3 preguntas arrancan a áreas distintas. ¿No se quedó algo por decir de esto? Avanzamos. ¿Qué piensan ustedes de la distribución de la torta de ingresos a la Intendencia de Montevideo cuando un 80% o más es destinado al rubro sueldos? Y obviamente no es un alegato contra los ingresos de los trabajadores, es un tema de proporcionalidad y sentido común. Bueno, yo arranco y las otras 2 las contestan mis compañeros, digo yo, pero el dato no es exacto, ¿no? Independientemente de eso, puedo decir que no estoy conforme y creo que nadie está, obviamente que hay rigideces con la actual estructura o división de la torta, por así llamarlo, en los clásicos 3 grandes conceptos, ¿no? Remuneraciones de todo tipo, gastos de funcionamiento e inversión. Claramente la misión de la Intendencia es prestar servicios. Muchas veces los presta con los recursos humanos, o sea que ahí también en ese porcentaje están los servicios, están también en los gastos de funcionamiento, pero el desafío es incrementar los gastos de inversión. Bien. Hace pocos días la empresa Factum reveló una encuesta. Un 55% de los consultados se quejaba de la gestión municipal. Sin embargo, alto porcentaje de esas personas que se quejan anunciaron su voto al Frente Amplio. ¿Qué fenómeno es ese?
Lo planteábamos el otro día cuando se presentó el programa del Frente Amplio en la Huella, el programa departamental del Frente Amplio y los planes municipales también para cada uno de los municipios de parte del Frente Amplio, ¿no? Ese programa único en el que nos permite a nosotros desarrollar nuestras propuestas. Hay muchas políticas muy bien valoradas por los vecinos y las vecinas de Montevideo, ¿no? Más allá de esa muestra o de eso que muestra la encuesta, hay muchas políticas muy bien valoradas y eso se nota y se ve en cada elección departamental en la que el apoyo al Frente Amplio aumenta y es sostenido, pero también muchas veces aumenta. Y ahí una cosa que tenemos como desafío como Frente Amplio es que el Frente Amplio no gane por defecto, ¿no? Y por eso tenemos que proponerle a los vecinos y vecinas de Montevideo un proyecto que sintonice, proyecto político que sintonice con lo que las vecinas y vecinos esperan del departamento, de un departamento y una ciudad de la que se sientan orgullosas y orgullosos. Tenemos que buscar y seguir, y creo que tenemos ese desafío político como Frente Amplio, de que tiene que ver con la gestión, pero también con el proyecto político que estamos poniendo para que se vote este 11 de mayo. ¿Algo más? La última. Bien. La inseguridad es una preocupación de todos y la responsabilidad no escapa a nadie y fundamentalmente del gobierno nacional. Más allá de esto, ¿la Intendencia de Montevideo en sus proyectos tiene planes para este ámbito? Como bien la inseguridad es la preocupación número 1 de los uruguayos y las uruguayas. Después viene la basura, digamos. Y evidentemente es un problema complejo que abarca una enorme cantidad de dimensiones. Hay una responsabilidad básica en el gobierno nacional, sin duda. Y para el combate a la inseguridad y a la violencia y a la criminalidad se despliegan políticas que tienen que ver con muchos ministerios, pero que también se despliegan acciones de parte de los gobiernos departamentales, de los municipios, de empresas, de las organizaciones sociales. Es un tema muy complejo que abarca causas de todo tipo. ¿La Intendencia tiene tarea? Tiene tarea. No va a sustituir los roles, no va a poner una policía propia, ¿no? La policía es la del Uruguay, digamos, la nacional. Pero hay un montón de aspectos que pueden ayudar a ámbitos más seguros, que tienen impacto obviamente en los barrios más carenciados, que tienen impactos diferenciados entre mujeres y hombres, que tienen impactos diferenciados para niños, niñas y adolescentes. El tema de la iluminación, por ejemplo, ayuda a un contexto de más seguridad. El tema vereda y calle. O sea, hay muchas tareas propias de la Intendencia que, realizadas de mejor manera, contribuyen a ambientes más seguros. Obviamente no está en el centro de la responsabilidad de la Intendencia el tema, pero vaya si tenemos tareas que desarrollar, además de aspectos de índole cultural, educativa, que la Intendencia desarrolla infraestructuras y actividades que apuntan sobre todo a que los chiquilines, las chiquilinas, sobre todo en barrios carenciados, tengan actividades deportivas, actividades culturales, actividades educativas, que tengan salud, ¿sí? Está el famoso SACUDE en Casaballe, que es salud, cultura y deporte, ¿verdad? Está el espacio donde estaba el Mercado Modelo, que es realmente una obra fantástica de estos últimos años, que apunta a eso, a que los chiquilines tengan esos espacios que de alguna manera combatan tendencias que hay, lamentablemente, en muchas zonas de Montevideo vinculadas al atractivo, entre comillas, que puede tener el narco barrial, formas de violencia, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas tareas de la Intendencia de Montevideo que contribuyen a la convivencia, que contribuyen a combatir la inseguridad y la violencia, y son dimensiones bien diferentes. Vuelvo a decir, desde la iluminación, la vereda, la calle, hasta ámbitos deportivos, culturales, etcétera. Bien. Una cosa breve. La Intendencia también tiene, la seguridad también
muchas veces en la gestión genera algunos problemas a la hora de brindar servicios, ¿no? Por ejemplo, la recolección nocturna no puede hacerse en algunos barrios por cuestiones de seguridad y eso también lleva a un desafío en la planificación. Pero muchas veces generar acciones o desarrollar determinadas acciones en algunos lugares no se puede hacer de una manera asidua y frecuente porque hay problemas de seguridad. Por ejemplo, el mantenimiento de algunas cañadas, el mantenimiento de alumbrado también, pero el mantenimiento de limpieza de cursos de agua en algunos lugares tiene problemas que no se puede acceder de forma frecuente porque hay problemas de seguridad y problemas para los trabajadores. El mantenimiento de las luminarias también es un problema y creo que eso implica el desafío de poder coordinar de mejor manera con el Ministerio del Interior, que es quien tiene que llevar adelante ese rol y que tiene que permitirle también o coordinar muy bien con la Intendencia para poder llevar adelante esas acciones que hacen a la calidad de vida de la gente y a todas también la forma de vivir mejor un espacio de Montevideo. ¿Algo más, Salvador? No. Cerramos por aquí. Bien. Mario, Verónica, Salvador, gracias por su generosidad y disposición para compartir su tiempo con nosotros y sobre todo la claridad para exponer sus proyectos. Wimpy, nuestro Wimpy, decía que todo sea para bien. Yo me atrevería a decir que todo sea superador, empleando este término tan de moda. Así que muchas gracias y los premiamos con un fuerte aplauso. También muchas gracias a todos los presentes por su activa participación. Desde ya les invitamos a acompañarnos en los próximos desayunos de consultas. Muchas gracias, que tengan un excelente día.